Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer iniciar estas jornadas educativas para nuestros pacientes, familiares de pacientes y la comunidad en general de Cancervía respecto de temas de relevancia de salud que hoy parten con un tema en lo particular que considero muy importante, que tiene que ver con nuestro seguro público, que es FONASA, nuestro seguro público de salud, que es FONASA. Para esto hemos invitado a un par de amigos de la Fundación que han sido relevantes en este conocer lo que es el FONASA por dentro, ni más ni menos que él es director de FONASA y su asesor de dirección. Así como también en el panel vamos a tener a nuestra encargada del panel de la plataforma Cáncer Responde, María Alicia, que voy a presentar a continuación. Pero primero pedirles y darles las gracias a todos los que están conectados a través de Face y también a los que se están conectando a través de nuestra nueva plataforma de Patreon, que busca generar nuestros seguidores, unos seguidores que nos puedan apoyar en nuestra gestión diaria, así como también en todo lo que tiene que ver con la asistencia que hacemos al paciente y lo orientamos en el día a día. Hoy, como les decía, respecto de un tema muy interesante y muy importante que tiene relación con nuestro asegurador público, que es FONASA. Voy a dejar con ustedes a continuación en lo que van a ser una modalidad de presentación, dos presentaciones, y después de eso nos vamos a ir a las preguntas tanto de la gente que nos está siguiendo en este momento en Face, como también de los que están en la sesión de Patreon. Voy a dejar primero con ustedes al señor Marcelo Mosó. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y ex director de FONASA. A continuación, a la doctora Solana Terrazas. Ella es de la Pontificia Universidad Católica de Chile, epidemióloga de la Universidad de los Andes y doctora en medicina, ex asesora de la dirección de FONASA. Y va a moderar después las preguntas la señora María Alicia Carrasco, magíster en salud pública, licenciada en bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y colaboradora de nuestra fundación que está a cargo de la plataforma Cáncer Responde. Bienvenidas a todos y a todos. Marcelo, muchas gracias. Te dejo con tu participación. Muchas gracias, Francisco, y, y muchas gracias por la invitación que me hicieron llegar para poder exponer hoy día. También saludo a la doctora Terrazas, que me acompaña hoy día en la exposición, a María Alicia y a todas las personas que se reúnen alrededor de esta fundación tan bonita que trata de hacer este bien dentro a los pacientes y familiares con cáncer. Lo que hoy día nos hemos propuesto es tratar de explicar cómo funciona FONASA en términos de qué tipo de protecciones da y qué coberturas da. Yo voy a entrar a los temas más generales, desde lo más básico, para que después la doctora Terraza aterrice eso en exactamente lo que cada uno de los pacientes debiera hacer en diversas condiciones, qué tipo de protecciones más específicas tenemos cuando se trata del seguro público de salud. Me tocó el privilegio de ser el director de FONASA hasta el 10 de marzo. Estuve por 4 años ahí y bueno, llegué a ser la autoridad más antigua del Ministerio de Salud, o la rotación que hubo, ¿no? Pero bueno, estuve 4 años dedicado a entregar y tratar de mejorar lo que era el Fondo Nacional de Salud, y sobre todo mirando, como lo hablábamos hace un rato atrás con todos los amigos acá que estábamos juntos, tratando siempre de poner al paciente en el medio, en el centro, y con ellos tratar de trabajar. Voy entonces, parto con la presentación. Lo primero, recordar de que nosotros tenemos un sistema de salud vigente en el cual existen aseguradoras, prestadores y reguladores. Esto no es necesariamente así en todos los países, porque en muchos países, por ejemplo, en Inglaterra, no existen los aseguradores, en España tampoco. Lo que existen ahí son un sistema distinto en el cual se financia directamente a los prestadores, es decir, las clínicas o la atención primaria, que en esos casos son doctores que actúan en forma privada y hacen de atención primaria. Entonces, el modelo que tenemos nosotros es bien distinto. Tenemos una atención primaria que es básicamente municipalizada. Después tenemos prestadores, que hay prestadores públicos y prestadores privados. Y luego tenemos aseguradores, que lo que hacen es tratar de alguna forma de proteger, y también deben hacer
la función de compra o tratar de comprarles las atenciones a estos prestadores que están ahí. El regulador en todo esto es en algunas partes el Ministerio de Salud o la Superintendencia de Salud, que está por encima de los aseguradores que trabajan en este sistema. Ahora, ¿cómo está compuesto esto? Más o menos el 77% de la población son beneficiarios o beneficiarias de FONASA. Hay un 17% de afiliados a ISAPRE y hay otros sistemas, por ejemplo, los hospitales, perdón, los que tienen las Fuerzas Armadas, que componen el otro 6%. En Chile, cuando alguien no tiene protección, puede estar siempre afiliado a FONASA. Eso es una primera cosa que es súper importante. Siempre está la posibilidad de estar en FONASA, independiente de la condición que tenga, independiente del ingreso que tenga. En FONASA, las personas que pueden acceder a ello, se separa de acuerdo a tramos, y esos tramos tienen que ver con algunas situaciones que están ahí en este cuadro a la izquierda de ustedes, que son 4 tramos, y donde parten desde el tramo A, que son las personas carentes de recursos, y por ejemplo, personas migrantes, también los causantes de subsidio familiar, todos ellos están en el tramo A. Por lo tanto, ellos no tienen que pagar, ellos no cotizan, no son personas que estén cotizando el 7%, ellos simplemente están afiliados a FONASA. Y se les afilia en este tramo. Luego tiene el tramo B, que tiene que ver con personas que tienen ingreso imponible mensual menor o igual a 350.000 pesos. También están todas las personas que trabajan en el mundo de la salud, que son profesionales de la salud, dentro del mundo público de la salud, también están incorporados en este tramo B, independiente de lo que ganen. Después tenemos el tramo C, que va entre 350.000 y 511.000 pesos de ingreso imponible mensual, y el tramo D, sobre los 511.000, entran al tramo D. Ahora, está distribuido eso, como ven ustedes en el gráfico del medio, está este círculo que está ahí, donde un 21% es del tramo A, y del tramo B, C y D son el restante. ¿Por qué es importante el tramo en FONASA? Porque en función de eso, uno tiene opción de entrar a tener la modalidad de libre elección, que voy a explicar más adelante, o no. Las personas, de hecho, adelanto, las personas del tramo A no tienen la opción, y esto es por ley, no es una situación de una norma o de que se le ocurrió a un director. Esto, la ley lo define así: las personas del tramo A no pueden acceder a la modalidad de libre elección, es decir, no pueden ir hacia los prestadores privados que están en convenio con FONASA. Los del tramo B, C y D sí pueden. Además, hay una diferencia en términos del copago que realizan cuando están dentro del sistema público atendiéndose. Si están en un hospital, por ejemplo, los del tramo C y D tienen que pagar una parte de la atención, 10% en el caso del C, 20% en el caso del D. Los del B larga de barco, no tienen que pagar, no tienen copago dentro del sistema público. Pero B, C y D acceden, como digo, a la modalidad de libre elección. Ahora, ¿cómo se financia FONASA? FONASA recibe ingresos por tres partes principales, digamos. La mayor de ellas es el aporte fiscal, es decir, proviene de los impuestos que todos los que pagamos impuestos entregamos al gobierno, al Estado, y el Estado lo que hace es que parte de eso lo destina, por ejemplo, a la salud y financia en ese caso a FONASA. Otra parte, el 27% más o menos, esto es del año 2020, pero no ha cambiado tanto la cifra en el último año, es las cotizaciones que entregan las personas que están en los tramos B, C o D. El 7% es esas cotizaciones, el 27% de los ingresos de FONASA. Y luego tenemos otras pequeñas ingresos que tienen que ver con copagos, por ejemplo, que se realizan en la libre elección, o de repente otro tipo de prestaciones que hace FONASA por las cuales recibe algún tipo de financiamiento. Pero básicamente aquí estamos hablando de dos tipos de ingresos. Cotizaciones por un lado, que son como un cuarto, más o menos, para que tengan
ese número en la cabeza, 1/4 de los ingresos de FONASA, el resto los pone el Estado a través de los impuestos generales. Así que 3/4 son de impuestos. ¿Cuál es el plan de salud que entrega FONASA y cuál es su modelo de atención? El plan de salud lo separa de alguna forma FONASA. Esto es distinto a las ISAPRES. Normalmente cuando uno le pregunta a una persona ¿cuál es tu plan de salud? Y está en ISAPRE, él dice, por ejemplo, 60% clínica, lo que sea, ¿ah? Una clínica X, que significa que le cubren el 60% en tal clínica. Eso es lo que tienen las personas en la cabeza. Acá es distinto, no tiene que ver con eso, tiene que ver con qué tipo de prestaciones y dónde se cubren. El plan de salud en FONASA tiene, aquí se muestra en este cuadro de la izquierda, una primera componente que es la modalidad de atención institucional, o MAI, en el cual están comprendidas todas las prestaciones de lo que dice la ley que se llama el régimen general de garantías de salud. ¿Qué incorpora eso? Un plan de salud familiar. ¿Qué es el plan de salud familiar? Es lo que la APS debe brindar a todas las personas que se inscriben en los consultorios. Cuando uno se inscribe en un consultorio, lo que ocurre es que detrás del consultorio está obligado a dar una serie de prestaciones. Esas prestaciones están comprendidas en un espacio, en un reglamento que se llama Plan de Salud Familiar. Y eso tiene que ver con prestaciones, o sea, atenciones, y también con medicamentos o algunos procedimientos que se hacen en nuestra atención primaria. El Plan de Salud Familiar es algo que todos los años se revisa, lo hace en el Ministerio de Salud una de sus subsecretarías, que es la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la cual tiene una división de atención primaria que revisa este plan de salud, que ve qué medicamentos son, por ejemplo, los que van a tener que estar comprendidos a lo menos dentro del plan de salud familiar que se entrega en la APS, y la APS, los municipios deben implementar eso, y para eso reciben un financiamiento del cual voy a hablar más adelante. Después también comprende todo lo que son las garantías explícitas en salud, la GES, todo lo que son las prestaciones no GES, porque recuerden de que tenemos 85 problemas de salud garantizados en GES, pero todo el resto es lo que nosotros llamamos no GES, y la ley Ricarte Soto también está ahí. Por otro lado, está la modalidad de libre elección, que tiene una serie de codificaciones, y lo que está codificado ahí es lo que está cubierto, que todos los años lo que hace FONASA es revisar eso, modificar e incorporar en función de los presupuestos que tiene y del dinero que tiene. Bueno, ellos lo que van haciendo es modificando las codificaciones e incorporando nuevas codificaciones. Y por último, dentro de, yo no le llamaría plan de salud, pero es que está dentro del modelo de los beneficios que se entregan al estar en FONASA, es el subsidio de incapacidad laboral, es decir, el pago de una remuneración en reemplazo de la renta en el caso de tener una licencia médica. Ese es el subsidio de incapacidad laboral, que hoy en día, para que ustedes tengan un cierto número en la cabeza, casi está ocupando el 100% del 7% que cotizan las personas. Es decir, el 7% que se está cotizando hoy día se está yendo casi todo en pagar licencias médicas a las personas que están cotizando. Eso es lo que está ocurriendo en el último año, producto de la pandemia, los problemas de salud mental y otras situaciones como esa. El modelo de atención es lo que se muestra en los gráficos que están aquí a la derecha. Arriba tenemos primero la modalidad de atención institucional. ¿Qué significa eso? Eso es cuando las personas concurren a los hospitales públicos o a los consultorios. El modelo que tenemos implementado en Chile es que primero siempre debemos concurrir a un consultorio, un CESFAM, un SAPU, un CRS, un centro de diagnóstico, lo que sea, pero primero a la atención primaria. La atención primaria es la que hace de puerta de entrada al sistema de salud y la cual va derivando a los hospitales. Hay excepciones a eso, por supuesto. Por ejemplo, en una urgencia. En una urgencia normalmente yo puedo concurrir directamente al hospital y el hospital hace las prestaciones de urgencia.
En ese caso hay algunas excepciones. Durante la pandemia implementamos un sistema en el cual se podía concurrir directamente a los hospitales cuando había COVID o problemas graves, porque había que inmediatamente atenderlo, y por lo tanto se concurría directamente a los hospitales. Pero ¿qué es lo normal? De que uno deba pasar primero por la atención primaria y luego ellos son los que derivan, por ejemplo, una interconsulta en un hospital con un médico especialista por alguna razón especial, o un procedimiento o un tipo de examen que se debe tomar solo en los hospitales. Esa es la modalidad de atención institucional, y la modalidad de atención institucional tiene además ciertas reglas, porque, por ejemplo, ahí es donde yo hablo de que los tramos C y D deben copagar, tienen que pagar parte de esto en el caso de atención en los hospitales. Sin embargo, en la atención primaria no hay copagos, es todo gratis. ¿Ah? La atención primaria, los medicamentos que se entregan ahí o las atenciones que se hacen ahí son todas financiadas por el FONASA directamente hacia ellos, y por lo tanto no hay copagos ahí detrás, sí hay copagos a través de en los hospitales. La otra posibilidad que existe hoy día es atenderse a través de la modalidad de libre elección. Y la modalidad de libre elección, repito, solo pueden acceder los tramos B, C y D. Y en ese caso, lo que se hace es que se accede a prestadores, ya sean clínicas, profesionales que por su cuenta atienden, centros médicos en convenio. Todos los que están en convenio con FONASA tienen la obligación de respetar el arancel que FONASA puso para una atención en particular. Si se trata de una consulta, por ejemplo, médica, hay un arancel que dice que FONASA va a pagar tanto dinero por eso y que el copago va a ser una parte de eso. Eso lo deben respetar. No pueden cobrar más que el arancel los profesionales que están ahí o las clínicas que están ahí. Si lo hacen, ustedes pueden reclamarle a FONASA multar e incluso eliminar el convenio con ese profesional o con esa clínica o con ese centro médico, porque no están cumpliendo las reglas, que son respetar el arancel de FONASA para poder atenderse. Esa es la modalidad de libre elección. Ahí ustedes no pasan por la atención primaria, van directamente a cualquier profesional o centro médico que esté en convenio con FONASA, y por lo tanto se pueden atender en esta modalidad cuando ustedes lo deseen y hay espacio en los distintos profesionales que están en convenio. ¿Cómo gastamos? Porque Francisco me preguntaba cuando estábamos preparando esta presentación respecto a cómo era el presupuesto de FONASA en términos de cómo se gasta y además cómo se paga a las distintas entidades. Es una materia un poquito más técnica, pero voy a tratar de explicarlo en simple. Como dije, FONASA lo que hace es financiar todos los prestadores y las atenciones que tienen sus beneficiarios en las distintas modalidades de atención, ya sea en los hospitales o en estos centros médicos en convenio. Si ustedes ven el gráfico de evolución que está ahí hasta el 2020, van viendo de que la mayor parte del financiamiento se va a financiar la red pública. ¿Ah? La red pública me refiero a los hospitales que son los hospitales que hacen la atención después de la atención primaria. Ahí se va la mayor parte del financiamiento que utiliza FONASA. Dentro de eso estamos financiando allá adentro todo lo que es GES y también lo que es no GES que se hace dentro de los hospitales, los procedimientos, los medicamentos que están cubiertos cuando las personas están hospitalizadas, por ejemplo. Después, la otra parte más importante es el financiamiento a la atención primaria, que está ahí en un color como celeste. Ese es el financiamiento que se le entrega a la atención primaria, con lo cual ellos, como les decía, los tienen que atender en los consultorios. Luego está la modalidad de libre elección, la ley Ricarte-Soto, la compra directa de FONASA, que la compra directa de FONASA es como cuando yo tengo que, por ejemplo, utilizar un segundo prestador por GES, porque el hospital no está cumpliendo con una garantía. Lo que hace FONASA es comprar directamente a un montón de redes que tenemos en convenio, y en ese caso es compra directa de FONASA. Así que esos son más o menos los componentes más importantes de cómo se destina el gasto
que se hace en FONASA a los distintos establecimientos. Ahora, ¿de qué forma lo financiamos? Bueno, aquí hay una historia de cómo se ha ido financiando la atención primaria, la secundaria, terciaria, y en general, como ustedes ven hoy día, la atención primaria se paga a través de un per cápita. Ellos, si ustedes se inscriben en un consultorio, entonces por ustedes mensualmente yo les pago o le pagaba, obviamente, FONASA le paga directamente un per cápita, una cantidad de plata mensual. Ese per cápita ha ido subiendo todos los años, hoy día está más o menos en 8.500 pesos. Suena muy poco cuando uno dice apenas 8.500 pesos por persona, no, pero es que no es así. Es que la población que está inscrita en un consultorio, pueden ser, por ejemplo, 30.000 personas, se paga por 30.000 personas inscritas, pero quienes visitan y se atienden normalmente son las personas que están con algún problema, que necesitan arreglar algo, que son, a lo mejor pueden ser 1.500 personas. Entonces, ellos financian con esos per cápita de 30.000 personas las atenciones que hacen las 1.500 personas que concurren al CESFAM. Así que ese es el financiamiento de la atención primaria. Y en la atención secundaria y terciaria hay distintos tipos de financiamiento. No voy a entrar en mayor detalle, pero los que son más complejos, los hospitales más complejos, se les paga a través de un mecanismo que se llama Grupo Relacionado Diagnóstico, o GRD, que en definitiva lo que se trata es de esto, de que si usted tiene que ir a un hospital, yo le voy a pegar a ese hospital cuando usted egrese del hospital, es decir, cuando se le haya resuelto integralmente su problema. Solo ahí le pago. ¿Ah? ¿Por qué apuntamos a eso, que lo implementamos a partir del 2019? Porque lo que queremos es que lo que queríamos es que los hospitales mejoraran su gestión y atendieran bien, y no que le estuviéramos pagando por cosas que hacían. En el fondo, hasta antes de eso se les pagaba por prestación valorada, porque, por ejemplo, les hacían un examen, le pagábamos, le hacían una consulta de algo, le pagábamos. Cambiamos eso para que ellos se dedicaran a resolver el problema, es decir, centrándose en ustedes, en los pacientes, y no centrándose en cosas que hago para que me paguen. ¿Eh? Eso es el GRD. Y en otros casos, cuando los hospitales son de menor complejidad, cuando son hospitales, por ejemplo, que hay en algunas regiones que hacen mucho de todo, se les paga más por un presupuesto histórico, PPI, ¿ah? Pago por prestación institucional, que en definitiva es como un monto de presupuesto para que funcione todo el año. Eso es más o menos el PPI. Y también hay programas especiales. En el caso de los prestadores privados, en la modalidad de libre elección, son aranceles, como les dije, por la codificación de FONASA. Ahora, como aquí hay simplemente, y esto después lo pueden ustedes compartir, esta presentación si quieren, Francisco, pero aquí básicamente está un detalle de cómo es cada uno de esos tipos de pagos que se hacen, qué significa per cápita, PPI, GRD o el arancel de libre elección. Lo mismo en términos de mecanismos de copago, es decir, cuánto tiene que pagar el paciente. Bueno, entonces los prestadores privados, cuando alguien se atiende por el arancel de modalidad de libre elección, independiente de su tramo, independiente si es B, C o D, todos tienen el mismo copago. Hay un arancel que está fijado, tiene un código y por lo tanto dicen, por ejemplo, consulta médica general, 20.000 pesos, copago 10.000 pesos, no me acuerdo de los montos, pero estoy imaginando más o menos así, y por lo tanto el copago es 15, si es 10.000 pesos, es 10.000 pesos para todos los que se puedan atender por la modalidad de libre elección, y el doctor recibe 20.000 pesos independiente de lo que sea o donde esté, porque ese es el arancel. En el caso de los prestadores públicos, cuando nos estamos atendiendo dentro de la modalidad de atención institucional, de la MAI, en la atención primaria hay gratuidad para toda la población, ya les dije, eso se financia a través del per cápita, y en la atención secundaria y terciaria hay un copago para los tramos B y C, porque el tramo A y B no tienen copago, no pagan, el C y D tienen 10 o 20%. Ahora, hay una diferencia en el GES, que el GES tiene una modalidad de copago distinta. ¿Ah? No es necesariamente así, depende mucho del problema de salud y está identificado de otra forma. ¿Ah? Ahora, perdón, una sola cosa para clarificar.
sobre qué se tiene que pagar, sobre qué, cuando uno dice copago del 10% en la MAI, bueno, es sobre un arancel de la modalidad de atención institucional, que es una cosa muy barata. En general, no se ha reajustado ese arancel casi desde el año 2006. Entonces, el copago es muy bajo. Y es bajo, muchas veces confunden. Yo fui muchas veces a distintos lados donde me decían, no es posible que por el día cama UCI, en una UCI estén pagando 20.000 pesos. Y yo decía, no pagamos 20.000 pesos, nosotros pagamos por GRD, pagamos otra cosa, pagamos casi a nivel, digamos, de comercial privado. Lo que ocurre es que ese es el arancel de la modalidad de libre elección para que nuestros beneficiarios puedan pagar un copago, tenemos un arancel. Y ese arancel es el que se aplica para el 10 o el 20%, pero es distinto a cómo le pagamos a los hospitales, ¿ya? Para no confundir el arancel de la MAI con la forma en que pagamos a los hospitales. En términos de protección de medicamentos, tenemos dos tipos. Hay algunos que están cubiertos, otros que no están cubiertos. ¿Dónde tenemos medicamentos cubiertos? En GES. Todo lo que tiene GES, la canasta GES, cubre los medicamentos. En el plan de salud familiar, es decir, en la APS, cuando ustedes van al consultorio, hay una serie digamos, un arsenal de medicamentos ahí que están cubiertos y que son gratuitos. En la ley Rigarte-Soto, que por supuesto hay una serie de enfermedades específicas que están ahí, en los cuales se paga el medicamento. En las hospitalizaciones en la MAI, es decir, las hospitalizaciones que se hacen en los hospitales públicos. Y también están cubiertos en la modalidad de libre elección cuando ustedes compran un bono PAD, que el bono PAD es algo muy conocido, el pago asociado a diagnóstico es como una paquetización de un problema. El más conocido, el PAD parto, es decir, las personas que tienen un parto, entonces tienen un paquete completo que cubre todo, todo lo que haya que incorporar ahí, la anestesia, lo que sea, está todo cubierto ya. Lo que no está cubierto es gasto bolsillo, es decir, es lo que uno tiene que pagar por su cuenta, que es el resto de las situaciones en las cuales hay que tener un gasto bolsillo y donde se ha tratado de mejorar mucho esto en términos de los tipos de medicamentos, se ha tratado de llevar mucho al tema de medicamentos genéricos como bioequivalentes, pero todavía hay un gasto de bolsillo importante en Chile respecto a medicamentos. Tarea pendiente, digamos. En cáncer, específicamente, dentro de la modalidad de atención institucional, hay también una serie de cosas que se hacen y que se cubren en los hospitales, o sea, cómo yo les pago una serie de cosas. Una parte a través de pagarle los egresos hospitalarios vía esto que hablé hace un rato atrás, GRD, o también cirugías mayores ambulatorias. Es lo que tengo acá arriba, que dice en la parte de prestaciones de salud 130.000 millones de pesos por egresos hospitalarios, GRD y cirugía mayor hospitalaria. Pero hay muchas otras formas en que se paga también por cáncer. Este es el presupuesto del año 2022. Y en prestaciones de salud de cáncer, por ejemplo, financiamiento, actividades de diagnóstico, atención ambulatoria y tratamiento son 317.000 millones de pesos. Pero también se invierte en plata, un montón de dinero para efectos de equipamientos para el Plan Nacional del Cáncer o mejoramiento de centros oncológicos o ese tipo de cosas que ahí tenemos para el año 2022 casi 30.000 millones de pesos. Después también hay ciertos gastos que hace el Ministerio de Salud para efectos de implementar la Ley Nacional del Cáncer, y también hay otros gastos, que uno de ellos lo puse aquí simplemente, que tiene que ver con cuidados paliativos, hematología oncológica o quimioterapia ambulatoria, que están ahí 15.800 millones de pesos que se financian durante el año 2022. Estos son, para que ustedes tengan alguna idea, por ejemplo, hay drogas de alto costo que se financian dentro de la modalidad de atención institucional. Ahí hay 42.000 millones para el año 2022, que no son ley de Rigarte-Soto, es decir, no están cubiertas la ley Rigarte-Soto, pero sí son drogas de alto costo, que también se va a referir la doctora Terraza más adelante, que están cubiertas o están financiadas desde FONASA
a los hospitales para que lo hagan en el mundo de la oncología, también trasplantes y otras cosas más. En la modalidad de libre elección, el financiamiento se hace a través de codificaciones. ¿Qué fue lo que pasó cuando yo llegué, yo partí el 2018 en FONASA? Nos encontramos con que el mundo de la codificación FONASA para cáncer estaba muy atrasada y tuvimos que hacer una actualización importante. El año 2019 actualizamos, de hecho, todos los códigos de radioterapia porque llevaban 30 años sin revisarse. Recibimos de hecho, comentarios, todo esto siempre se trabajó con las agrupaciones de pacientes y también con los propios sociedades médicas, y recibimos muchos comentarios muy positivos respecto a lo que se hizo en ese minuto con la radioterapia. Se codificó toda la radioterapia, ¿ah? Y se actualizaron todos con nuevas formas de codificación para mejorar el tratamiento. El 2020 hicimos algo similar con lo que es quimioterapia, que no tenían hasta ese minuto ninguna codificación, lo cual a mí me parecía bastante como sorprendente. Y entonces lo que hicimos fue codificar todo el tratamiento farmacológico de la quimioterapia y su administración, 18 prestaciones. También una atención odontológica integral del paciente oncológico. Incorporamos codificación para marcadores tumorales y también para endosonografía bronquial para el diagnóstico precoz de cáncer de pulmón. El 2021 volvimos a poner nuevos exámenes o codificar nuevos exámenes de laboratorio y biomarcadores tumorales, por ejemplo, el antígeno prostático total y libre, las técnicas de inmunohistoquímica para marcadores tumorales, o elastografía hepática, también todo eso lo hicimos en el 2021, procedimientos de intervenciones quirúrgicas como la biopsia esteroatáxica digital de próstata y también la biopsia digital de mama. Medicina transfusional, exámenes de histocompatibilidad para todo lo que tenía que ver con temas de trasplante, ahí pusimos 6 nuevos códigos. Y el 2022 dejamos también para este año la codificación efectuada para la instilación vesical, para la biopsia core mamaria, y actualizamos con nuevos esquemas de quimioterapia los códigos que teníamos para quimioterapia de bajo riesgo. Así que esa es la forma en la cual nosotros vamos en su minuto financiando en FONASA todas las coberturas que entregamos dentro del plan de salud. Y este fue digamos, una presentación muy general respecto a eso y es la que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Oye, muchas gracias, Marcelo, por tu presentación. La verdad que es muy interesante poder verlo desde la perspectiva de un ex director de FONASA, todo esto que tú nos estás explicando. Yo me acuerdo que te decía, veamos el tema también de las lucas, con de dónde llega la plata, cómo se gasta, etcétera, etcétera, porque una de las cosas que siempre estuvimos pidiendo fue esto de los recursos para las drogas de alto costo. ¿Te acuerdas que fue siempre el tira y afloja, estaba en la ley, igual que los recursos para la implementación de la ley del cáncer, que bien lo mostrabas ahí en el gráfico? Y yo me acuerdo que en algún momento tuviste que hacer una presentación ahí en la Comisión de Salud del Senado con Carolina Goy, si me lo recuerdo, y mostrabas ahí el detalle, que fue muy buena, y que fue la primera vez que vi realmente los montos totales que se invertían en cáncer en Chile, que en algún momento lo vi en una presentación en el 2021, parece que fue 2020, que eran cerca de 350.000, 840.000 millones al año. Y había proyecciones de algunos académicos que se requerían cerca de 550.000 millones al año para estar más o menos dentro de un rango de un país desarrollado respecto de su casuística de cáncer, digamos. Así que probablemente ahí después conversemos de estas brechas de recursos, Marcelo, a lo mejor, Muy bien. porque llegamos a ese tema también. Bueno, paso ahora a continuación, date las gracias por supuesto, y paso a continuación a hablar respecto a lo que nos va a conversar ahora la doctora Solana Terrazas. Ella es de la Pontificia Universidad Católica de Chile, epidemióloga de la Universidad de los Andes y doctora en medicina, y ex asesora también de la dirección de FONASA. Querida Solana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Te dejo con tu presentación.
Gracias por la invitación. La verdad es que voy a tratar de hacer bien resumido, tratando de explicar un poco cuáles son las alternativas como de protección financiera que existe para los pacientes o las personas que viven con cáncer, y tratar de responder algunas de las preguntas que son las que se generan cuando un paciente tiene un diagnóstico y dice, bueno, ¿y ahora qué? En el fondo, ¿cómo seguimos? Y independiente que el médico dé instrucciones y en general trate de orientar al paciente, la información que se recibe en ese momento es mucha, genera mucha incertidumbre, pero existen mecanismos que están a disposición de los pacientes y que tienen, colaboran justamente a esto, a resolver los problemas y a dar la protección financiera necesaria para cualquier paciente diagnosticado. Entonces, a modo de introducción, la evolución que ha tenido la estrategia de financiamiento del cáncer en Chile ha ido, a través de los años, se ha ido modificando, siempre ha estado el cáncer con algún tipo de financiamiento dentro de todos los programas que existen, hasta que llega el auge en el fondo, donde se incorporan estos 85 problemas de salud, donde hay más de 20, alrededor de 20 que están relacionados con cáncer o con tumores en general, y la ley Ricarte-Soto, donde también se incorporan algunas drogas y otras iniciativas que son las últimas que se han generado, que son el Comité de Drogas de Alto Costo, que algo habló Marcelo en su presentación. ¿Cómo se entregan estos servicios? Bueno, se entregan en los distintos niveles de atención. En atención primaria principalmente se hace educación, promoción de hábitos saludables y lo que se conoce como tamizaje o diagnóstico precoz de algunas enfermedades. Eso se entrega en la atención primaria. En el nivel secundario, en general, el diagnóstico, algunos tratamientos, rehabilitación y cuidados paliativos, y en el nivel terciario se encuentra la oferta para los casos de mayor complejidad clínica, generalmente, que esto ya es como a nivel hospitalario. ¿Cómo se accede? El acceso se realiza según el flujo de derivación de la red. Esto para todos los cánceres es similar. Y cuando en la oferta pública es insuficiente, se realizan las gestiones para compra a instituciones privadas a través de distintos convenios que se generan con el Estado. Entonces, lo importante es que el flujo de derivación es igual para todos los tipos de cánceres, en general para todas las patologías que están incluidas, y se inicia en la atención primaria generalmente, y a medida que se va avanzando en complejidad, se generan las distintas ofertas de acuerdo al problema que existe. Bueno, dentro de los programas que existen, el primer programa que es en realidad es el último que se generó como un programa para resolver la demanda que existía, es el programa de lista de espera, que para el caso de los cánceres que no están incluidos en las garantías, existe, que en el GES en general, existen esta lista de espera, la cual identifica primero la especialidad de la primera consulta, identifica procedimientos e identifica cirugías. Y se ha generado un concepto que se llama la lista de espera oncológica, que se compone, tiene distintos componentes. Las garantías incumplidas GES quirúrgicas y no quirúrgicas, las cuales están identificadas, y las listas de esperas que son de patologías no GES, que se identifican en el fondo por la especialidad, principalmente cuando es especialidad oncológica o radioterapia, lista de espera de procedimientos que en el fondo no se identifica si es que el motivo es oncológico o no, y la lista de espera quirúrgica, que también solo se identifica el procedimiento al cual se está en el fondo esperando
ahí la priorización es difícil de hacerla si es que el paciente es oncológico o no es oncológico. La novedad de este programa es que lo que intenta hacer es, bueno, reducir los tiempos de espera y se prioriza a través de distintas variables, que fueron variables que fueron estudiadas de acuerdo a distintos programas de listas de esperas que existe de acuerdo a la evidencia que hay, y se toman todas estas variables, se genera una lista nueva en el fondo y se asignan estos pacientes de acuerdo a la prioridad que tienen a diferentes prestadores que se licitan. Estos cupos, toda esta asignación se realiza a través de adjudicaciones y licitaciones que se hacen con distintos prestadores, que pueden ser prestadores públicos o privados, y los pacientes en el fondo son contactados por estos prestadores, quienes intentan resolver su patología. Bueno, esta lista de espera funciona desde el año pasado, es como lo más nuevo que hay dentro de los programas de protección que existen en el FONASA, y entiendo que para este año va a continúa, y ojalá continúe para los otros años, y siempre se está intentando mejorar las variables de priorización, así como la asignación de los pacientes para que sea lo más rápido posible. Lo segundo, que es lo que más se conoce, que en el fondo es el programa GES. El programa GES es un programa que existe por ley, que es una obligación que tienen los médicos de notificar estos problemas, estas garantías a los pacientes que tienen estos problemas de salud que están garantizados por ley. Si es que la forma de ingreso al GES siempre es a través de la atención primaria, independiente si es que se notifique fuera de la red, siempre el ingreso del paciente tiene que ser por la atención primaria, donde se notifica nuevamente al paciente la sospecha de la enfermedad, y luego se ingresa al programa de acuerdo a la etapa que le corresponde al paciente. ¿Cuáles son las garantías que se puede acceder a través del GES? Primero, la garantía de acceso, que es obligación, esto es para FONASA y para ISAPRE, pero es obligación asegurar el otorgamiento de las prestaciones. La garantía de oportunidad, que a modo personal es una de las más importantes porque otorga un plazo máximo para que estas garantías puedan ser entregadas por los prestadores. La protección financiera, que es este copago del cual se habla, y la garantía de calidad, que es que todos los prestadores que entreguen estas garantías tienen que estar acreditados. No cualquier prestador puede entregar las garantías, sino que tiene que estar acreditado. ¿Ya? ¿Cuáles son las patologías oncológicas que se encuentran dentro del GES? Se han ido incorporando desde el 2005, que fue cuando se inició la ley. Se han ido incorporando distintas patologías. Las primeras fueron a modo de piloto: el cáncer cervicuterino, el cáncer de mamas, el alivio del dolor. Una vez que eso se funcionó en el fondo, se procedió con las distintas patologías, y casi todos los años, o casi todos los decretos que han ido surgiendo nuevos del GES, se han ido incorporando más patología oncológica. Y lo importante de esto es que cerca del 80% de los pacientes oncológicos están cubiertos por el GES. Hay un 20% que no están incluidos dentro del GES, que son las patologías no GES que se llaman, pero este listado contiene alrededor del 80% de los pacientes o de la carga de enfermedad por cáncer que existe en el país.
Eso es uno de los criterios también para ser incorporados en el GES, que en el fondo cuánta carga de enfermedad se genera dentro de la población. ¿Qué cubre? Bueno, dependiendo de la patología, cubre tamizaje, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Casi todos cubren seguimiento. Hay algunas que cubren tamizaje, la mayoría cubre tratamientos, y el diagnóstico también, dependiendo de la patología, del problema de salud, está o no cubierto. Los problemas de salud en general están bien determinados. Para cada uno de los problemas de salud existe un listado específico de prestaciones, que son las canastas, que se le llama, o que se conoce como las canastas de prestaciones, y cada una de estas prestaciones está definida en una norma técnica administrativa. Además, existe información sobre cómo acceder al auge y cuáles son los prestadores de esta, que están dentro de la red pública, en el fondo, la red de prestadores GES que son a lo largo del país. Todo esto está disponible en una plataforma que se puede acceder a través de augeminsal.cl. Y en el fondo lo importante es que todos estos problemas de salud y el listado específico de prestaciones es algo que está determinado por ley y es algo a lo que en el fondo todos tienen derecho a acceder. ¿Qué pasa cuando una garantía está vencida? En el fondo, cuando una garantía se vence, que significa que el consultorio o el centro médico o la clínica o el hospital de la red no atiende al paciente dentro de un plazo determinado. En ese caso, hay instancias a las cuales uno puede recurrir para que esas garantías, en el fondo, que están vencidas, se cumplan. Hay ciertos plazos el cual tienen que ser cumplidos, pero la primera instancia es acudir al FONASA, que se puede acudir tanto de forma remota como de forma presencial. Ahora el FONASA tiene canales telemáticos y remotos por el cual uno puede hacer esos reclamos o puede exigir en el fondo estos derechos, porque son derechos que son exigibles. Una vez recepcionado este reclamo, el FONASA tiene un periodo de 2 días en el fondo para asignarle este segundo prestador, que es un segundo centro de salud, el cual tiene que resolver el problema del paciente. En el caso de que no se resuelva en este segundo prestador, existe una segunda instancia, que en el fondo es la superintendencia, que ellos también tienen este poder o este deber de asignar un tercer centro asistencial para poder resolver este problema. Entonces, como uno ve, cuando una patología es GES, que en el fondo debiese ser la mayor cantidad de casos oncológicos, están dentro de estas garantías que son derecho por ley. Hay varias instancias a las cuales uno puede acudir si es que estas garantías están vencidas o si es que estas garantías no se cumplen. Entonces, no necesariamente esto en el fondo es como que no se cumple la garantía o se venció la garantía, no hay nada que hacer, sino que hay instancias a las cuales uno puede acceder y es obligación del prestador, o sea, del FONASA y de la superintendencia, asignar un prestador para que esa garantía sea resuelta. Y en el caso de garantías no vencidas, también existe una instancia que en el fondo sería como solicitar una segunda opinión, no necesariamente porque tú estés dentro de una red o dentro de un sistema de protección en el fondo, tú no tienes derecho a pedir una segunda opinión. En general, sucede mucho cuando los pacientes, por ejemplo, se derivan directamente a cuidados paliativos o alivio del dolor.
que quieren una segunda opinión, ahí se pueden acercar a las oficinas del GES, que tienen todos los centros asistenciales, tienen oficinas del GES con profesionales que están capacitados para poder resolver este tipo de preguntas, y el centro asistencial debiese elevar la solicitud y resolver este problema o poder asignar una segunda opinión, en el fondo, cambio de prestador. Esa alternativa existe, y existe para las garantías no vencidas, cuando por ejemplo te dicen no te vamos a poder operar o no te vamos a poder, y existe la garantía para eso. Esta instancia es algo que no es muy conocida, pero que sí debiese estar al alcance de todos los que la desean, en el fondo. Ya. La tercera pata del financiamiento para pacientes oncológicos es la ley Ricarte-Soto, que en el fondo ya también está agrupadas por problemas de salud y las distintas terapias que estos problemas de salud tienen asociados. En este momento hay 4 problemas de salud oncológicos que están incluidos, que están asociados a drogas que son drogas de alto costo. Y lo importante acá es que, al igual que el GES, se accede a través del médico tratante, ¿cierto? Que es, en el fondo, cuando el médico sospecha que tú puedes acceder a este beneficio. Este beneficio es universal, o sea que es para todas las personas, está tanto para... este sí es universal, no como el GES, que es para ISAPRES y FONASA, sino también vale para Fuerzas Armadas y otros tipos de financiamiento. El médico lo que tiene que hacer es, en el fondo, completar una plataforma web, ingresar al paciente, eso va a un comité de expertos, quienes analizan los criterios de inclusión de estos pacientes, y se le comunica el resultado a través de diferentes formularios al paciente, y lo importante es que una vez que se le comunica el resultado al paciente, no todos los centros son prestadores, sino que hay centros que están validados para ser prestadores de la ley Ricarte-Soto. Entonces hay que identificar el prestador más cercano o el prestador que le corresponde para poder acceder al beneficio. Y se inicia el tratamiento de los problemas de salud. ¿Cuáles son los que están hoy día incluidos? Cáncer de mama con trastuzumab, tumores neuroendocrinos pancreáticos, tumores del estroma gastrointestinal no resecables, y la mielofibrosis. Esos son los 4 problemas de salud que están incluidos, los cuales están definidos. Se define bien cuáles son, qué es cada una de estas patologías. Está definida también la prestación que está garantizada, que en estos casos son medicamentos, y también la garantía de oportunidad. Estos también tienen garantías de oportunidad, así que también es algo que se puede elevar solicitudes si es que no se cumplen estas garantías de oportunidad, que son diferentes para los distintos problemas de salud. Y el seguimiento también está bien definido en la plataforma, que es una plataforma también del Ministerio, que es muy similar a la plataforma del AUGE, donde están los problemas de salud, cuál es la normativa vigente, cómo se otorgan las distintas prestaciones, y además está relacionada con, en el fondo, también está ahí cómo la solicitud para la incorporación de nuevas garantías, que son procesos que se dan año a año, que, bueno, Francisco lo conoce bien. La red de prestadores de la ley Ricarte-Soto es voluntaria, y cada prestador debe presentar sus antecedentes
con lo cual se verifica la calidad del establecimiento para poder entregar el tratamiento. Por eso no todos, a diferencia del GES, que son, hay varios que son red de prestadores, no todos están capacitados para entregar, para ser prestador de la ley Ricaurte-Soto, o para entregar las prestaciones de la ley Ricaurte-Soto. Tienen que cumplir un montón de criterios en el fondo para poder cumplirlo. Al igual que esto es una ley, así que al igual que el GES, es obligatoriedad del prestador notificar al paciente, del médico tratante en el fondo, tiene siempre que notificar al paciente. Si el médico no notifica en cualquiera de los dos casos, que son en el fondo está relacionado con una ley, estos prestadores pueden ser sancionados. Y ante cualquier incumplimiento, el beneficiario puede también realizar reclamos ante la Superintendencia de Salud. Existe esta instancia también de, no necesariamente un reclamo, sino que un incumplimiento de garantía, o cuando no te notifican, existe esta instancia. Y las sanciones pueden ser, como ya hemos discutido, pueden ser desde multa hasta revocar la autorización del prestador. Y otra cosa que es dentro de las garantías o de las protecciones financieras que existen para pacientes, en este caso que no son ni GES ni Ricaurte-Soto, se creó este comité de drogas de alto costo, que como objetivo en el fondo tiene como el objetivo principal es priorizar y asegurar el financiamiento de medicamentos de alto costo. La motivación que existe atrás de la generación de esta comisión técnica, primero que fue una comisión técnica asesora y que luego se convirtió en este comité de drogas de alto costo, era que por lo menos para todos los cánceres que no estuvieran cubiertos por algún tipo de garantía o Ricaurte-Soto o GES, existieran líneas de tratamiento y que fueran accesibles para todos los pacientes. Esto empezó como un plan, se generó un plan de incorporación que se fueron integrando de a poco algunas drogas. Partió como algo muy pequeño, un comité pequeño, que ahora tiene financiamiento, de hecho, está financiado está en la ley de presupuesto, tiene cargos asegurados para los médicos que lo componen, y siempre lo que tratan de beneficiar son los fármacos que obtengan beneficios que son clínicamente relevantes para los pacientes, o sea, tanto en sobrevida como en calidad de vida. Y lo importante es que la adquisición de estas drogas lo que pretende a futuro es que sea a través de la central de abastecimiento, de la Senabast, y no necesariamente a través de los hospitales, sino que beneficiar la compra por volumen, que en el fondo la racionalidad que hay detrás es que logre un menor precio y alcanzar para más personas. O sea, cuando nos preguntaban a nosotros, bueno, pero ustedes, ¿qué esperan del Comité de Drogas de Alto Costo? Nosotros siempre decíamos que esperábamos gastarnos toda la plata, que era que nos asignaba el FONASA, y lo otro es que con esa plata lográramos llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y tratar de cubrir en el fondo estos casos donde el financiamiento no existía por ningún lado, y que era más difícil de conseguir, y que de repente los hospitales, por intentar comprar una droga, la compraban a un precio mucho más caro de lo que se podría adquirir si es que fuera una compra más centralizada. ¿Cómo se postula el Comité de Drogas de Alto Costo? Es un comité que funciona a nivel central, que bueno, ahora funciona como un telecomité. Hay personas de Santiago, de regiones que lo componen, son 10 médicos, entre oncólogos y hematólogos. Se postula a través de los comités oncológicos que se generan en los hospitales, que también tienen participación de varios
ahora los comités oncológicos de los hospitales o de los servicios de salud también están siendo a través de telecomité, entonces hay más participación de más médicos, entonces las decisiones que se toman en general son decisiones que son más discutidas y siempre poniendo al paciente al centro, tratando de de tener el mejor beneficio posible para esos pacientes en cuanto a tratamiento. Cuando se indica una droga que sea de alto costo en el fondo, que no esté cubierta por ninguno de los otros programas, y que sí esté incorporada dentro de este listado de drogas del Comité de Drogas de Alto Costo, esta indicación médica este comité eleva una solicitud al Comité de Drogas de Alto Costo, el comité discute el caso, evalúa la indicación, lo importante acá es que no se priorizan pacientes, sino que lo que se hace es que se evalúan las indicaciones y de acuerdo al beneficio que esta indicación tiene, como ya fue discutido anteriormente, lo que evalúa es el beneficio para el paciente y no necesariamente se priorizan pacientes, que existe ahí una diferencia que es que la gente cree que el comité lo que hace es priorizar pacientes, y no necesariamente es eso. Esto no es una lista de espera, sino que lo que se evalúan son las diferentes indicaciones y si esa indicación en el fondo está de acuerdo con lo que dice el comité en el fondo o no. Y la respuesta se devuelve al centro asistencial, donde en el fondo se autoriza el uso de la droga. En este caso también se puede apelar al comité, que el comité puede, ellos generalmente lo que hacen es solicitan algún tipo de examen nuevo o van viendo la evolución del paciente, tratan de conversar con el comité regional para ver si es que existen otras indicaciones o existen otras vías o otras drogas que sí se puedan financiar o que estén cubiertas por otro tipo de financiamiento y que no sea necesariamente esta droga de alto costo que está, por ejemplo, pasa mucho que realmente quieren drogas de alto costo para primera línea y está establecido que para primera línea se ocupe otro medicamento, entonces ahí se van ajustando las terapias de acuerdo a las distintas guías y normativas que han sacado desde el Ministerio. Bueno, y en resumen entonces, así como para englobar un poco todos estos distintos programas, cuando uno tiene un diagnóstico de cáncer, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Es preguntar si el diagnóstico se encuentra incorporado o no en el régimen de garantía explícita. Cierto que si es un cáncer que está en el GES o no. En el caso de que esté en el GES, bueno, ingresar, solicitar que la notificación siempre es obligatoria, está por ley. Siempre solicitar un informe médico detallado que incluya el diagnóstico y el posible tratamiento, en el caso de que en el fondo se tenga que pedir una segunda opinión en el caso de los GES y garantías no vencidas, y en el caso de los no GES, en el fondo estar preparado para poder ingresar en el fondo en esta lista de espera y estar constantemente insistiendo en el servicio o en el centro asistencial para que sea resuelto lo antes posible. Si eres beneficiario FONASA y te diagnostican en la red pública, ver que siempre las derivaciones se vayan cumpliendo. El GES tiene estas garantías de oportunidad que el no GES no tiene, pero sí es deber del servicio del centro asistencial cumplir en el fondo con las distintas etapas de las derivaciones. Y lo importante es que si te diagnostican fuera de la red pública, como muchas veces sucede que se atienden fuera de la red pública porque puede ser más rápido, porque hay mejor acceso, etcétera.
siempre la puerta de entrada es a través de la atención primaria, o sea, el consultorio es la puerta de entrada y desde ahí la derivación a los distintos niveles de atención según corresponda el caso o la patología o el estado en que esté el paciente. Y ahí recibir el adecuado tratamiento. Y eso es un poco dentro de todas las diferentes, existen dentro de los hospitales también y de los centros asistenciales instancias donde se puede preguntar y donde se pueden resolver las distintas patologías. Eso en general ahí también depende un poco del hospital y de la capacidad de resolución que tenga cada uno, pero a grandes rasgos siempre tratar de informarse y bueno, ustedes hacen súper buena pega en ese sentido, tratando de siempre orientar a los pacientes y viendo que se cumpla siempre lo que se tiene que cumplir y que las derivaciones sean las adecuadas. Espero haber resumido y haber tratado de abarcar lo más que se pueda en este corto tiempo. Oye, muchas gracias, Solana. La verdad que ha sido una clase magistral. Había algunas cositas que no tenía considerado, ¿cierto, María Alicia? Eso del la segunda opinión en el caso de una derivación, por ejemplo, a cuidados paliativos y uno decir, bueno, dentro del GES puedo pedir una segunda opinión. Eso no lo tenía en mi listado. Así Eso me lo sopló el director. Ah, sí, bien, muy bien. Oye, eso es súper importante. Bueno, ha sido realmente una clase magistral. Yo creo que aquí vamos a tener que sacar algunos segmentos, María Alicia, y dejarlos como parte de los podcasts o los videos de Patreon, porque, mira, una de las cosas que más nos complica siempre desde la perspectiva de lo que somos como fundación es cuando uno dice orientar. Y parece que fuera sencillo, pero a la luz de todo lo que hemos visto hoy día, no es tan sencillo, porque tienes que saber ubicar en el espacio al paciente respecto del diagnóstico, partiendo por tener claro el diagnóstico, ¿cierto? Incluso en aquello, como bien decía Marcelo, cuando uno empieza el proceso tiene que ir inevitablemente a lo menos a su atención primaria y de ahí empieza el recorrido. ¿Ok? Y si ese recorrido es más largo, más lento, que si o se toma tiempo, bueno, algunas personas incluso hacen el recorrido por fuera, hacen el diagnóstico en lo privado y vuelven a entrar y ahí se siguen atendiendo en lo público. Mira, ahora vamos a entrar en la sesión de preguntas. Yo quiero dejar en la audiencia ahora a María Alicia Carrasco. Ella es magíster en salud pública, licenciada en bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además es la encargada de nuestra plataforma de Cáncer Responde. A ella le tocan la mayoría de los casos todo a diario, así que tiene algunas preguntas que les va a transmitir. Yo también tengo algunas aquí, espero que alcancemos a responderlas todas, si no, los voy a dejar citados para otra jornada después. Porque la verdad es que siempre se acumulan preguntas, así que desde ya muchas gracias a ambos. María Alicia, te dejo. Sí, muchas gracias por la presentación, de verdad que fueron muy explicativas y desde ya responden varias de las preguntas más comunes que nos hacen los pacientes a través del portal de Cáncer Responde. Como por ejemplo, el por qué no todos los cánceres están incluidos en el GES. Si la doctora Terraza nos pudiera como resumir de nuevo el por qué no todos los cánceres aún están con cobertura GES. Mira, el proceso de incorporación de las patologías al GES en general es un proceso que se inicia con un estudio, está por ley en el fondo dictaminado cómo es el proceso de incorporación de las patologías. Y lo principal cuando se va a incorporar o cuando hay un nuevo decreto GES es cuál es el presupuesto que existe para poder incorporar las distintas patologías al GES y cómo cómo podemos repartir en el fondo esa plata, si alcanza o no alcanza y para cuántas personas va a alcanzar. Entonces lo que se trata de hacer es
dentro de todas las patologías que existen, tratar de agruparlas por problemas de salud y las que generan mayor carga de enfermedad son las que se van, bueno, ahí hay varios criterios, pero en general las que generan mayor carga de enfermedad al sistema o dentro de la población son las que se van estudiando para ver si es que alcanza o no alcanza el presupuesto para poder ingresarla. Y en el fondo, dentro de eso también es no solamente el problema de salud, sino que cuáles son las canastas que alcanzan para poder financiar o obtener la protección financiera necesaria para todos esos problemas. Entonces, ahí es un poco un dilema de qué es lo que ingresa y qué es lo que no ingresa, porque en el fondo tú das de un lado y quitas de otro. Entonces, ¿quiénes van primero? ¿Quiénes van después? Entonces, por eso se hacen estudios de verificación de costos, se hacen estudios de demanda, estudios de distintos estudios y distintas caracterizaciones también se podría decir de los distintos problemas de salud para ir viendo cómo aliviar o cómo mejorar la salud de la población en general. Los cánceres siempre han sido prioridad porque son enfermedades de alto costo en general. Entonces, son prioridad y por eso hay varios que están incluidos, no alcanzado para todos, porque no todos generan la cantidad de carga de enfermedad versus recursos. Ahí se hacen estudios de costo-efectividad, se hacen varios análisis para ver qué es lo que se incorpora y qué es lo que no se incorpora. Pero sí, todos los años que hay decreto, o todos los años que hay estudios en el fondo, o que se realizan estos estudios para ver qué se incorpora y qué no se incorpora, están las patologías oncológicas. Y lo otro es que no necesariamente hay que estar incluyendo siempre más patologías, sino que las patologías que fueron primeras, las que fueron en el 2005 incorporadas, por ejemplo, hay varias canastas ahí que ya no están vigentes, entonces que hay que irlas actualizando. Entonces las patologías que ya están, de repente también hay que ir mejorando las canastas y eso también genera un mayor gasto. Entonces no necesariamente no es solamente el ir incluyendo, sino que hay que también ir viendo cómo se va mejorando las canastas que ya existen. Eso es un poco la respuesta del por qué no están todos los cánceres incorporados. En el fondo, el GES no es solamente un GES oncológico, sino que es para todos los problemas de salud. Y en la línea del cáncer en sí y del GES número 4, que es alivio del dolor y cuidados paliativos, este GES entrega cobertura para todos los tipos de cáncer o también solo para aquellos que están incluidos en la ley GES. No, es para todos. Es para todos, es alivio del dolor y cuidados paliativos oncológicos en general. Y la indicación, hubo una modificación en ese GES hace un tiempo, porque antes solamente en el fondo la derivación o la notificación la hacía un médico especialista, y hoy día la puede hacer un médico general. Entonces se puede ingresar, la forma de ingresar es más fácil que antes, que era por el médico especialista, sino que ahora se puede ingresar desde... es más amplio en el fondo. María Alicia, ¿me dejas hacerle un par de preguntitas a ¿Sí? Marcelo? En lo particular respecto a dos cosas que dijiste. Una era modalidad de libre elección. Esto a propósito de los valores que se negocian con los convenios en modalidad de libre elección. Respecto a aquello, pasa mucho que uno tiene la percepción de que el copago es muy alto respecto de la prestación privada. Por lo tanto, que siempre FONASA paga poco. Esa es la primera. ¿Cómo se llega a esos valores? Y lo segundo, Marcelo, es respecto a cómo se codifican los aranceles en FONASA, porque todo lo que está... Mira, nuestra ignorancia, hace 14, 15 años atrás yo pensaba que FONASA cubría todo. Y cuando hicimos la primera marcha de la ley de Carter Soto, nos dimos cuenta que había mucho todavía por cubrir. Entonces, eso tenía que ver también con la codificación. ¿Cómo se llega a una codificación?
De acuerdo, lo primero, Francisco, que hay que aclarar es que la codificación de FONASA y el porcentaje que se puede abonar, arancelar, o el porcentaje de copago que se puede bonificar, está estipulado en la ley. Y lo que dice es que no se puede bonificar más allá del 60% de una prestación. Hay algunas excepciones que se establecieron en algún minuto, como por ejemplo en el PAD Parto, donde se llegó al 70%. Pero por ley no se puede bonificar más del 60%. Entonces, lo primero es que hay que establecer un arancel. ¿Cómo se establece ese arancel? Es decir, la cantidad de plata total que va a recibir quien está haciendo la atención. Ese es el arancel. Y esa se identifica durante el año haciendo un estudio de costos del arancel en particular o de la prestación en particular. Se realiza un estudio de costos, se va, de hecho, si se trata, por ejemplo, por decir algo, el test PCR, que costaba 28.000 pesos en un minuto, 25.000 pesos después, y a partir de este año está 22.500. Ese es el costo del... ¿Qué se hizo? Se estudió cuánto costaban los reactivos para poder hacer ese test. Se estudió cuánto se le debía pagar a las personas que debían ejecutar ese test y por lo tanto cuánto era el costo por cada examen que se repartía la persona que tenía que tomar el test. Se estudió cuánto costaba el cotonito, los distintos implementos que había que hacer para esto. Después se le puso una utilidad detrás, normalmente para que el privado gane una cantidad de plata, una utilidad que es razonable, va normalmente entre el 10 y el 15%, ¿eh? Y con eso se establece el arancel. Ahora, ese arancel todos los años se reajusta, porque todos los años tiene una forma de reajuste. Normalmente lo que se hacía es que se tomaban todas las codificaciones y se reajustaban de acuerdo al inflactor que se llama, que en el sector público es más o menos el equivalente al IPC, ¿eh? Más o menos, porque a veces se queda un poquito corto, dado que se calcula en noviembre o antes cuando se ingresa el proyecto de ley de presupuesto al Congreso. Y por lo tanto se queda un poquito corto a veces, pero más o menos el IPC. Antes se reajustaba en forma homogénea todo el arancel en función de ese IPC. Lo que hicimos nosotros cuando estuvimos ahí fue tratar de estudiar los aranceles en función de lo que el mercado estaba cubriendo o pagando. O sea, estudiábamos, por ejemplo, le pedíamos a la Super de Salud que nos entregara los estudios de los costos en las clínicas que tenían ellos, etcétera. Y fuimos viendo porque, por ejemplo, había ciertos tipos de exámenes o de procedimientos que en general la gente de FONASA no lo hacía, pero nos dimos cuenta que era masivamente utilizado en el sector privado. Entonces decíamos, bueno, ¿por qué? Probablemente porque este arancel se quedó muy corto. Entonces fuimos haciendo una situación distinta, que como teníamos una cantidad de plata que era el aumento por el IPC de todas las codificaciones, tomamos eso y lo parcelamos y dijimos, estas codificaciones que son sanitariamente necesarias que se hagan y el arancel se quedó muy corto, lo aumentamos más. Y hubo otras que no tenían aumento durante el año porque nos parecía que estaban bien. Entonces fuimos haciendo eso durante estos años y con eso llegábamos a un arancel razonable con el cual los prestadores que se inscriben en la modalidad de libre elección tienen que aceptarlo, como dije en algún minuto. Es decir, porque tú hablaste la palabra negociación, no hay una negociación detrás. Lo que ocurre es que una vez que FONASA establece eso, tiene un estudio. Ese estudio, de hecho, puede la Contraloría pedirlo y decir cómo fue que llegó usted a determinar el precio de esto. Y luego de eso, de ese estudio, lo que ocurre es que tenemos un arancel, lo ponemos ahí y los distintos, digamos, profesionales o clínicas o centros médicos se inscriben en ese arancel y si se inscriben, están obligados a hacerlo. Un ejemplo, solo para entender esto. Una cosa que nosotros nos dimos cuenta en salud mental es que los psiquiatras inscritos en la modalidad de libre elección a través del país eran un 3% del total de psiquiatras que estaban registrados en la Super de Salud. Es decir,
habían más o menos 2.600 psiquiatras en el país registrados en la Super de Salud, pero solo menos de 40 estaban inscritos para atender por FONASA. El problema es que nos dimos cuenta de que nuestro arancel FONASA eran alrededor de 30.000 pesos lo que le pagábamos al psiquiatra. Y resulta que los psiquiatras estaban cobrando de 60.000 pesos para arriba. Entonces, durante este año, nosotros hicimos un esfuerzo que es importante para FONASA, para el arancel 2022, que aumentamos esos 30.000 a 45.000. Hicimos una diferencia importante porque sabíamos de que la salud mental era importante. Y hablamos después con los colegios o sea, con las sociedades médicas de psiquiatras para pedirles que por favor se inscribieran más porque se necesitaban. No sé si lo habrán hecho, pues yo ya no estoy ahí, pero la verdad es que, por ejemplo, ahí hicimos un esfuerzo distinto, tratamos de aumentar más. ¿De dónde salió esa plata? De otras prestaciones que no aumentamos, ¿ah? Para poder dársela a esa y poder lograr algo que creíamos que en la pandemia necesitábamos, que era abordar el tema de salud mental. Muchas gracias, María Alice. Bueno, súper importante, una cosa a destacar, que cuando uno le dice al paciente de que si algo no tiene cobertura porque se realizó otra enfermedad, el paciente como que empatiza mucho y lo entiende. Entonces, a veces si uno lo puede explicitar, es muy positivo también la reacción en el paciente, porque no se siente que se le pasó llevar un derecho, sino que se favoreció a otro que quizás estaba peor, por eso lo digo. Otra consulta que nos hacen constantemente y que le pasó a muchos pacientes, como ustedes muy bien dijeron, al GES ingresa por la atención primaria. Pero hay muchos pacientes que se les detecta el cáncer estando hospitalizados. Es decir, no saben lo que tienen, están hospitalizados y en eso le dicen que tienen la enfermedad. Y muchos no saben qué hacer en ese sentido, no saben si el hospital, bueno, nos pasó con varios pacientes que dieron por, así como afirmado que el hospital se le activó el GES. Y claramente después se dieron cuenta que no fue así. Entonces la pregunta es, ¿el hospital puede activarle el GES directamente o deben mandar a alguien o deben ir personalmente al consultorio y activar? Eso es cuando están hospitalizados en la red pública o en la red privada. En la red pública, en la red pública. Todos los hospitales tienen las oficinas GES donde en el fondo reciben las notificaciones y se activan se activa la garantía en el fondo. No necesariamente se ingresa, en el caso de que tú seas diagnosticado afuera, incluso si tú eres diagnosticado en la red privada, que toca de repente que llegaste a la urgencia, por ejemplo, en la red privada, a través de las oficinas GES, ellos hacen el rescate que se llama de los pacientes. Entonces, no necesariamente tienes que ser dado de alta y volver a la atención primaria y ser derivado, sino que todos los hospitales y todos los centros de salud tienen estas oficinas GES que son las responsables en el fondo de desenmarañar un poco el lío y de explicar cómo continúa la entrega de las prestaciones y de las garantías. No necesariamente tiene que ser dado de alta y volver a la atención primaria o que un tercero. Generalmente el tercero lo que tiene que hacer es ir a la oficina GES del establecimiento y ahí ver cómo, en el fondo, continuar con los trámites para poder activar las distintas prestaciones, pero no necesariamente tiene que volver a ingresar desde la atención primaria y hacer todo el trámite de nuevo. Eso se ve harto, por ejemplo, cuando llegan pacientes a través de la ley de urgencia, por ejemplo, por un sangrado, por ejemplo, en una clínica privada llega, se resuelve el problema y lo que se ve es que tiene un cáncer. Bueno, ahí a través de las oficinas GES que tienen, generalmente son oficinas GES-CAEC, ellos
hacen las notificaciones y realizan las gestiones para que pueda seguir el paciente recibiendo todas las prestaciones que están aseguradas. Y Si le me pregunto a permite, Sí, María Alicia, pero respecto a un punto que, dado que tocó el tema ley de urgencia, solo aclarar una cosa que creo que es un error normal, una confusión normal en los pacientes. La ley de urgencia no implica gratuidad, ¿ah? Para que tengan eso claro, porque normalmente las personas, a mí me tocaba mucho, que decían, es que entró por la ley de urgencia, entonces tenía que estar todo cubierto. No es así. La ley de urgencia, lo único que hace es una ley que en algún minuto, que se le llama ley de urgencia, no se llama técnicamente así, pero lo que hizo fue de que las personas que antiguamente entraban por una urgencia a un hospital se les pedía previamente a su ingreso el tener que dejar un documento en garantía. Y esa ley lo que hizo es eliminarlo. Eso es todo. No tiene que ver con gratuidad o con que si se tiene que pagar o no el copago que haya detrás. Eso es relevante porque de hecho la gente tiende a confundirlo y muchas veces dice, no, como esto es una urgencia, entro por el hospital o entro por la clínica, total, entro por ley de urgencia y después me sale todo gratis. No es así, ¿eh? Para que lo tengan claro. muchas gracias por la aclaración. Y siguiendo como en la misma línea de lo que estábamos hablando, toda esta información que ustedes nos han presentado, sobre todo lo último de la oficina GES, o sea, los profesionales que se desempeñan dentro de los establecimientos que otorgan las prestaciones, la garantía, deben conocer toda esta tramitación, porque una cosa que nos sorprende bastante dentro de los mensajes es que la gente nos escribe a nosotros porque les tiene miedo a preguntar a la gente del hospital, o sencillamente la gente del hospital le dice que no sabe, que vaya a preguntar a FONASA. Entonces, ¿cuánta responsabilidad tiene como el establecimiento y los funcionarios, ya sea el médico, la enfermera, la oficina de informaciones, la misma oficina GES, que quizás los pacientes ni siquiera saben que existen, de estar preparados para poder darle la información necesaria y el manejo, o sea, orientarlos en el manejo de su patología finalmente? Que muchos nos escriben por eso. Bueno, es obligación, María Alicia, es obligación conocer, estar capacitado y saber los procedimientos, así como la misma ley establece que los profesionales, una vez que detectan un problema de salud que está cubierto por la garantía explícita de salud, el que se llama urgente, tienen que informarle al paciente. Entonces, es obligación hacerlo. Ahora ocurre muchas veces, y esto no es por justificar, pero es parte de lo que ocurre en los hospitales, que a veces están atorados de pega, tienen demasiadas cosas que ver, y por lo tanto se les, comilla, pasa este tema de informar o hacer el protocolo como lo deben hacer. Es una, digamos, una situación que no debe ocurrir. Yo solo digo que a veces ocurre. No la justifico, ¿ah? Pero no debe ocurrir. Y el paciente ahí se tiene que empoderar. Yo creo que es muy importante lo que hacen ustedes en términos de informar, porque el paciente tiene que recurrir, preguntar a cualquiera, a un guardia que está ahí, a una persona en recepción, a una enfermera, ¿dónde está la oficina GES? Ir para allá y verificar de que su caso quedó registrado. A veces pasa también de que los profesionales toman nota de esto, pero después no lo incorporan en los sistemas, entonces finalmente no aparece en ningún lado el paciente. Me tocó muchas veces recibir reclamos de personas que decían, yo fui en tal fecha, me diagnosticaron GES y nunca más me llamaron. Y uno revisa, preguntaba al hospital y el hospital decía, no tenemos registro de que ella tenga una garantía iniciada. Y ocurrían ese tipo de problemas. Ocurren porque dentro de todo la cantidad de situaciones que están viendo los hospitales a veces se les va al profesional, a la persona, múltiples razones que puede pasar. Por eso siempre el paciente tiene que estar también muy informado de sus derechos, ¿ah? Y desde esa perspectiva aplicarlos, ir y tratar de conseguir y tener la certeza, los familiares de él por último, en la oficina GES, tener la certeza de que
fue y está, la persona, el paciente está ahí registrado para que la garantía comience a ocurrir. Porque si no, se desaparece en el sistema. Nadie sabe de que él tuvo o tiene una situación de un problema de salud con garantías detrás. Oye, nos preguntan, María Alicia, ahora estaba revisando los chats, ¿por qué pareciera que los tiempos de espera de GES son más largos de lo que hoy día está ocurriendo con las patologías? O sea, 90 días con seguimiento, para iniciar un seguimiento, por ejemplo, en un cáncer colorectal, es harto tiempo. 45 días para un diagnóstico de cáncer de mama es harto tiempo. Yo sé que esas son cosas de política pública, de cosas que no tienen que ver con el financiamiento, pero a lo mejor Solana nos puede orientar un poco cómo esas cosas también se van actualizando o se debieron actualizar. Las canastas, los protocolos, los costos, no sé, las guías clínicas, ok, súper. Pero ¿y eso, y los tiempos, y las garantías, tienen que ver con la capacidad de respuesta de nuestro sistema instalado de red asistencial? ¿O son en base también a como modelos Gray y estas cosas como bien científicas para decir, mira, en tal día este paciente debería tener un diagnóstico? Sí, mira, en general sí es basado en evidencia, eso porque es parte de la ley en el fondo que todo sea basado en evidencia, pero también tiene que ver con lo que tú dijiste, que es de la capacidad de respuesta que tiene el sistema. O sea, en el fondo lo que se trata de hacer cuando se generan, las garantías de oportunidad también se revisan, los tiempos también se revisan en todos los decretos, no solamente los financiamientos, sino que se revisa todo, desde el acceso, las canastas, todo, las garantías de oportunidad también, y en algunos casos se han disminuido, en otros se han aumentado también, pero en algunas patologías, pero en varias, pero sí tiene que ver con la capacidad de respuesta del sistema, en el fondo con la capacidad de ejecución que tiene el sistema también, contando en el fondo cuál es el porcentaje de gente que va a usar esa canasta, con cuál es la implementación en el fondo, o los implementos que existen, o el recurso humano, etcétera, para poder responder a eso. Pero si no se puede generar, o sea, la idea es que siempre sea un periodo donde tú sepas que va a ser una atención segura igual. Obviamente que 90 días al parecer parece una eternidad, pero se eligen 90 días o se pone ese tiempo porque es lo que se puede, en el fondo, uno, que se puede cumplir, y dos, que aparentemente no habría mayor riesgo para el paciente tampoco ese tiempo de espera, ¿no? A uno le encantaría que fuera mucho menor los tiempos de las garantías, pero lamentablemente lo único que tú haces cuando acortas eso es aumentar la lista de espera, y al final igual las garantías se van venciendo y no es como un círculo vicioso al final. Exactamente. Quiero complementar eso, Francisco, porque, por ejemplo, en el sistema inglés, es uno de los sistemas que tiene digamos, los tiempos de espera más exigentes del mundo, ¿ah? Es de los sistemas que se autoimpusieron un sistema de resolución de garantías muy exigente. ¿Qué pasa? Bueno, a más o menos mediados del año pasado habían 4,5 millones de personas en listas de espera. 4,5 millones, es una enormidad, digamos, ¿eh? Para tener una idea, nosotros en cirugía teníamos 2 millones de personas, pero en otro tipo de patologías, por ejemplo en la GES, habían alrededor de 11.000, llegó en medio de la pandemia a 50.000, ¿eh? Pero se resolvía en el sistema alrededor de 4 millones de garantías al año. Bueno, y resulta que se espera que para fines de este año, la cantidad de personas en lista de espera en Inglaterra sean de 12 millones. Se autoimpusieron tiempos de espera tan cortos que son ideales, pero que no pueden cumplir con la red. Entonces, al final, como dice muy bien Solana, terminaron aumentando las listas de espera como loco. Esto es una mezcla entre la capacidad de resolución de la red con la necesidad que tiene el problema o la patología de resolverse para que sanitariamente esté bien.
Sí, bueno, excelente tu aclaración, porque la verdad que igual uno mira los modelos en Inglaterra y dice, oye, que gana estar como ellos, o como nos pasa con las coberturas en Uruguay, que gana que nos pagaran todo, etcétera, pero no siempre es el libro tal como la tapa. María Alicia, nos quedan los últimos 5 minutos, hacemos las últimas preguntitas y ya despedimos a nuestros invitados, pero ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer una sesión de solamente preguntas, porque está Sí, ya llegando muchas preguntas y creo que a lo mejor después vamos a poder tomar esto, pero ya directamente a puras preguntas. Te dejo, María Alicia. sí. Otra pregunta que se nos da muy frecuentemente es que el paciente nos escribe porque su GES es auge, o sea, su patología es GES, su cáncer es GES, pero el medicamento indicado no pertenece a los que están cubiertos. Entonces nos preguntan qué pueden hacer en ese caso. Si nos podría reiterar la otra terraza o complementar, don Marcelo. Me voy a desmutar ahí, sí. Mira, en general el GES lo que tiene es estas canastas donde las coberturas están como asignadas en el fondo y lo que hacen algunos, o lo que pueden hacer algunos hospitales que se hacen es redistribuyen un poco algunos recursos para poder adquirir algunos medicamentos, pero no necesariamente, en el fondo eso no es que no se debiese hacer, básicamente. Cuando uno entra al programa, las canastas asignadas son esas, independiente que nosotros nos guste o no nos guste, o hemos, de hecho, en el decreto pasado peleamos por eso para poder ver si es que se podía dar un poco más de flexibilidad dentro de las canastas, pero lamentablemente son los medicamentos que están, son los que se financian en el fondo. No hay como una vía paralela, a no ser que el servicio o el hospital tenga alguna forma de adquirir ese medicamento por una vía externa, pero dentro del GES son las canastas que están designadas y el financiamiento va para eso. En el fondo, Y complementando, perdona, complementando eso, solo decir de que FONASA, por ejemplo, no puede legalmente financiar medicamentos que el Ministerio de Salud no haya aprobado en una canasta en particular o que no tenga en su arsenal como autorizado para una cierta patología. Legal, ¿ah? Eso significa que por más que quiera o que tuviese los fondos para hacerlo, no lo puede hacer porque cometería un problema legal. Así es que el tema es, como dice Solana, de que el propio hospital, con el financiamiento que se le entrega para todos los fines generales, pudiese de alguna forma financiar un medicamento que esté diagnosticando en forma distinta a lo que es la canasta establecida. Por lo tanto, son recursos extras muy difíciles de obtener. Esa es la situación y FONASA no puede financiar eso porque incurría en una ilegalidad. Una pregunta más de funcionamiento de ustedes como FONASA es ¿qué tipo de plataforma es como la más ágil para realizar un trámite? Ya que, bueno, en la pandemia se optimizó el uso de la plataforma virtual, pero siguen yendo muchos pacientes de forma presencial a las sucursales y a veces incluso gastan el tiempo porque les dicen hagan el trámite vía virtual. Entonces, ya que ustedes están dentro, así como decirle a los pacientes qué cosa, cuál es la primera instancia donde acudir, donde ir. Yo creo que lo mejor es siempre utilizar primero el canal digital o telefónico que más le acomode al paciente, ¿verdad? Antes que ir en forma presencial. En forma presencial se va porque normalmente las personas que están ahí atendiendo son personas que saben mucho y que se le puede preguntar muchas cosas distintas. Pero lo que ocurre es que todo eso también se puede resolver vía telefónica o en forma digital a través de, por ejemplo, las redes sociales, donde uno tiene situaciones ahí para poder hacerlo.
Yo creo que lo primero, lo que les recomendaría es usar los canales digitales, ¿ah? O llamar por teléfono. Hay detrás todo un sistema para atender eso, donde cuando los problemas son más importantes o hay consultas más complejas, pasan a otro nivel en el cual inmediatamente la llamada pasa a ciertos especialistas que pueden responder, ¿ah? Y por lo tanto eso se puede resolver. Todos los problemas se pueden resolver digitalmente. Ahora, si alguien se siente más cómodo yendo a la sucursal, también ahí hay gente, pero claro, tiene el problema de que tiene que esperar, que a veces hay fila, etcétera, aunque también en su minuto implementamos, y entiendo que todavía está vigente, sistemas para poder agendar la visita. Y eso hay muchas sucursales que tienen sistemas para agendar la visita y que sea más cómodo eso. Pero yo te recomiendo los canales digitales o telefónicos. Perfecto. Oye, María Alicia, bueno, vamos a terminar esta jornada. Nos pasamos un poquito de unos minutos, pero es que las preguntas y las respuestas merecían ser expresadas. Darle las gracias a ustedes dos porque son ex funcionarios de FONASA, para que la gente lo entienda. Ellos gentilmente, hace poquito que terminaron su gestión pública, podríamos decir, hace poquito tiempo que nos juntamos y conversamos sobre esto y tuvieron la gentileza de aceptar esta invitación, que, como saben, va por el rumbo de educar, orientar y apoyar en una situación que es muy, por llamarlo de alguna manera, enredada para entender así a primera vista, que son nuestros deberes, nuestros derechos, las leyes que nos benefician, todas las acciones por las cuales nosotros podríamos tener un mejor devenir en el proceso del cáncer, ¿ok? Quizás algunas de las cosas que de repente hubiéramos querido tener era algún especialista FONASA en la sucursal que supiera de cáncer y que pudiera orientar al paciente, como pasa en algunas ISAPRES que ponen como alguien especial en eso, ¿ah? Pero quizás en el futuro va a aparecer ese personaje también, que en algún momento se quejan los pacientes de que requieren tener como esa empatía en el fondo, ¿no? No solamente un trámite con un programa, sino que alguien que sea exclusivamente para el tema de cáncer, sabiendo que además es la primera causa de muerte en Chile desde el 2019, según el INE. Les queremos dar las gracias nuevamente, un abrazo grande a todos los que nos siguieron y nos mandaron preguntas. María Alicia, un abrazo para ti, a la distancia y a Linares, a tus papás, cariño, a tu marido, a tus hijos. Muchas gracias. Muchas gracias también a la doctora Terraza y a Marcelo por darse el tiempo de educarnos, porque de verdad que estas instancias son impagables. Se lo digo como expaciente. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la atención a todos, es muy bonito lo que hacen ustedes en la fundación y todos tenemos algún familiar, alguien muy cercano o que tuvo, que tiene cáncer y por lo tanto es algo que es muy sensible, que a todos nos afecta y que es muy bueno que se sepa y conozca muy bien cómo funcionar bien, porque cuando estamos ahí, la verdad es que es tanta la desesperación a veces que necesitamos mucha ayuda y esto debiera ser como los factores higiénicos, lo primero que se resuelva, ¿no? Y poder tener la energía para enfrentar la enfermedad es lo más relevante, más que estos trámites que estamos haciendo. Así que ojalá que todo siga mejorando, mucho ánimo a los que están padeciendo hoy día una enfermedad como esta y también mucha fuerza a las familias que los acompañan. Así que muchas gracias a ustedes, al contrario, ha sido muy bueno. Muchas gracias por la invitación. A ti, no, querida, un abrazo cuando grande. Necesiten y podamos Claro. Responder a las preguntas y colaborar con la causa, encantada. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, a todos los que están en Facebook Live y a los que estuvieron conectados a través de Patreon, le damos las gracias nuevamente, a María Alicia que nos apoyó. También comentarles que ya tenemos planificada una próxima jornada, vamos a hablar del Registro Nacional de Cáncer, en qué vamos, cuál va a ser su utilidad una vez que lo tengamos. Así que es muy importante además para el tema de los presupuestos y ese tipo de cosas, ¿ah? Para pisar en tierra segura y saber cuánto realmente tenemos que invertir. No te pregunté al final, Marcelo, cuántos recursos había para el 2022 en cáncer en total, ¿o no? No te lo pregunté, parece. Son cerca de 400.000 millones. Mira, más del año anterior. Sí. Perfecto. Bueno, usémoslos bien, salvemos a la mayor cantidad de gente posible. Nos queremos mucho. Que estén muy bien. Gracias.